7 de la mañana nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde revisar la participación de ustedes, nuestros televidentes, a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A esta hora queremos darles las gracias porque somos tendencia en Venezuela. A continuación, nuestro compañero Halim Naín va a leer algunos de sus comentarios. Así es, soy agradecidos con nuestro invitado también por su presencia acá en Primera Página y con ustedes por la participación. El doctor Alejandro Galuel nos dice lo siguiente: doctor Aro, si bien es cierto que sería ilegal e inconstitucional adelantar las elecciones parlamentarias, no es menos cierto el hecho de que las presidenciales tampoco se podrían adelantar por haber sido Maduro proclamado también legalmente como presidente. ¿Qué opinas sobre este comentario? En una negociación política siempre existe la posibilidad de que en esa transacción, en esa negociación, para unas elecciones presidenciales, Nicolás Maduro decida, por ejemplo, dentro de esa transacción política o negociación, renunciar, deja vacante el cargo, se tiene que convocar a elecciones presidenciales. De manera que es posible, desde el punto de vista constitucional, que esa situación se dé. Bien, otro comentario nos lo hace José Goro Zamora. Y nos dice: saludo Primera Página, la Asamblea Nacional está en desacato. Quien no quiera creer eso solo debe leer el artículo 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues el no acatar una sentencia del TSJ es desacatarla. Referente al adelanto de las elecciones de la Asamblea Nacional, le hace el artículo 349 de la Constitución. ¿Qué opina sobre esto? Al respecto, hay que señalar que la figura del desacato no aplica a un poder público, a un poder del Estado como es el Parlamento, la Asamblea Nacional. No se puede decir que un órgano del Estado está en desacato. Es una figura individual que aplica especialmente, y porque así lo establece la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en determinados casos y para personas en particulares, nunca para órganos y poderes del Estado. Orlando Lezama nos hace llegar la siguiente interrogante. Usted habla de verificar quiénes tienen doble cargo público en la Asamblea Nacional. ¿Qué piensa de Guaidó, quien tiene dos cargos, que además uno representa el control del otro? ¿La aceptación de un segundo destino no implica la renuncia del primero? En este caso, y ya lo hacíamos referencia con Juan Guaidó y la situación que él tiene desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista político. Él efectivamente le corresponde conforme al artículo 233 de la Constitución y debe ser considerado presidente encargado de la República, pero no ha podido asumir funciones internamente desde el punto de vista de los hechos, de facto. Como no lo ha podido hacer, él sigue manteniendo, por supuesto, y debe seguir manteniendo la figura de presidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional, pero en el momento en que, desde el punto de vista de los hechos, dentro de una negociación política, por ejemplo, se pueda dar esta situación, entonces él tiene que desprenderse del cargo de presidente de la Asamblea Nacional y ya tomar posesión absoluta del cargo de presidente encargado de la República. Bien, nos dice Freddy Omar Coronel lo siguiente: ¿tiene asidero en nuestra Constitución la Asamblea Nacional Constituyente y sus funciones? ¿Hasta dónde puede actuar? Esta Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en el año 2017 no tiene fundamento constitucional, fue obra de un fraude constitucional y electoral, no es legítimo. Otra Asamblea Nacional Constituyente que sí hubiera sido consultada al pueblo, que sí hubiera sido convocada por el pueblo efectivamente a través del referéndum consultivo, referéndum correspondiente y con otro sistema electoral que sí se corresponda con la Constitución, puede ser legítimo en Venezuela, pero una Asamblea Nacional Constituyente no puede considerarse plenipotenciaria sobre todos los poderes y ejercer funciones de los otros poderes públicos. Lo único que puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela es redactar un proyecto de constitución y someterlo a consideración del pueblo para que el pueblo lo apruebe o no. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Abogados, si hablamos de derechos humanos y de la defensa de los mismos, las organizaciones no gubernamentales han sido fundamental en nuestro país para elevar la voz de aquellos que no son escuchados o que fueron violentados de alguna u otra forma sus derechos humanos. Hace solo días, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, durante su programa Con el Mazo Dando, asomaba la posibilidad de crear una ley
para sancionar a esas organizaciones no gubernamentales o a esas personas que reciban dinero de los Estados Unidos para financiar alguna cosa en Venezuela. ¿Tiene que ver esto como medida de presión tras los resultados del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, tal y como lo indicó ayer Provea? Sin duda, porque el informe de la Alta Comisionada, además de basarse en la visita de su equipo técnico, además de basarse en la visita que ella hizo directamente a Venezuela, se basa en informes que a nivel nacional e internacional han recabado importantes organizaciones nacionales, internacionales, ONG, organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, repito, como Amnistía Internacional, que es una organización a nivel internacional. Ahora, que se pretenda desde la Asamblea Nacional Constituyente, que consideramos ilegítima, emitir una ley, esto no es posible desde el punto de vista constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente, repito, reitero, no tiene facultad para legislar. Que lo quiera hacer de facto, que lo quiera imponer de facto, sería una violación grotesca de la Constitución, por dos razones. Primero, los ciudadanos, todos los ciudadanos, somos parte del sistema de administración de justicia en Venezuela. Y como parte del sistema de administración de justicia en Venezuela, nos corresponde también la defensa, promoción y defensa de los derechos humanos. Y dentro de ese marco también entran las ONG. Y por otra parte, dentro del título 3 de la Constitución se establece todo un sistema de garantía de derechos humanos donde las ONG, organizaciones no gubernamentales, tienen una base, un fundamento constitucional importante, es parte del derecho a asociación y es parte del derecho de promoción, el deber incluso que tenemos de promover y proteger los derechos humanos de Venezuela, de manera que son actividades lícitas y si reciben lo que son financiamientos por parte de instituciones, organizaciones internacionales o estados internacionales que promueven los derechos humanos y se dedican precisamente a lo que es la veeduría en materia de derechos humanos, están haciendo algo legítimo que no puede ser sancionado, condenado, ni mucho menos prohibido. Abogado, pero también es una realidad que la constituyente existe, tiene poder en nuestro país, toma las decisiones, la allana la inmunidad parlamentaria a los diputados, crea leyes como por ejemplo esta que asomó Diosdado Cabello, pero ¿qué hacer ante estas acciones? Y también en septiembre hay una nueva reunión en la Organización de Naciones Unidas donde se va a tratar el tema de Venezuela y se va a tomar en consideración este informe de Michelle Bachelet. ¿Qué resultados pueda traer esto? Quizás ya no vienen recomendaciones, sino también quizás conclusiones para que las personas o el gobierno de Nicolás Maduro actúe de manera efectiva en la defensa de los derechos humanos? Sí, es muy importante las dos cosas. Primero, es verdad, la Asamblea Nacional Constituyente está allí, de facto está allí, es un hecho. Pero los venezolanos tenemos que tener, y estamos obligados, es un deber también ciudadano, poder discernir entre lo que es constitucional y legítimo y lo que no es constitucional y legítimo para, conforme a eso, tomar nuestras decisiones y criterios y también hacer nuestra acción política. Luego, con respecto a lo que es el informe Bachelet, que va a ser considerado en la Organización de Naciones Unidas y específicamente en el Consejo de Derechos Humanos, es muy importante lo que va a suceder, porque lo que hemos visto hasta ahora es la presentación del informe, pero no hemos visto un pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos puede adoptar medidas, hacer recomendaciones, hacer exhortos, incluso pudiera enviar el informe de Michelle Bachelet ante lo que es la Corte Penal Internacional como un elemento más para investigar el tema de las posibles y lo que se ha denunciado crímenes de lesa humanidad y crímenes graves contra los derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable toda esta información que nos dio José Vicente Haro. Él es abogado constitucionalista y además profesor universitario. Gracias a ustedes por participar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte continuamos con más de Primera Página.